Quizás en algún momento has escuchado estas palabras o probablemente las has dedicado. Pero Ruth dijo: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Y hemos llegado a la etapa cumbre de esta novela y este es el versículo clave o central de este libro de Ruth. Esta declaración con tanta convicción que hace Ruth a su suegra se convierte en la columna vertebral de este maravilloso libro. Lo que nos lleva a deducir que hemos llegado a la etapa determinante de este primer capítulo. Y esto no solamente definiría el futuro de estas dos mujeres, sino también la historia de la humanidad entera. De esta firme decisión de Ruth y de estas firmes palabras surgiría el linaje del Mesías mismo y surgiría la historia de la salvación. Bienvenidos sean todos a este 8º episodio de Ruth, una historia de redención, una serie del ministerio con toda la verdad. Y estamos felices de haber llegado hasta acá porque hoy llegamos a un texto crucial de este libro. Así es, Dios les bendiga, estamos felices de estar nuevamente acá con nosotros y qué tal si nos acompañan a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de aprender tu palabra y de estar aquí nuevamente compartiendo con todas las personas que nos ven, Señor. Gracias porque hasta hoy nos has ayudado, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, porque nos enseñas cada día y te pedimos que hoy podamos ser enseñados por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y todo lo que hemos visto a lo largo de todo este primer capítulo nos ha llevado hasta estas palabras del día de hoy, que estudiaremos el día de hoy. Y vamos a hacer como un recuento de todo lo que hemos venido viendo y todo lo que ha venido pasando. Lo primero que vimos que fue la decisión que tomó Elimelech. Segundo, la ida a Moab. Luego viene la muerte de los hombres de esta familia y con esto la angustia que esto le ocasionó a Noemí. Luego vemos cómo estas tres mujeres quedan viudas y desamparadas. Después, la dura despedida que Noemí tuvo que tener con sus nueras. Vemos después la decisión que estas nueras deben tomar y finalmente la carga emocional que todas ellas tenían. Pero todo esto era parte de la providencia de Dios y vemos que esta declaración engloba una amistad genuina, amor, fidelidad, fe, pero no podemos asegurar que esta decisión era solamente por esa convicción que había en Ruth acerca de Dios, sino que también es evidente su gran compromiso y su amor para con su suegra. Y es hermoso porque esto era solamente el inicio de ese gran amor y esa convicción por Dios, por el Dios verdadero que iba a tener Ruth más adelante cuando él iba a redimirla a través de ese hombre que iba a ser el reflejo de Cristo Jesús. Y es interesante porque Ruth no solo muestra fidelidad con una mujer que ni siquiera era de su sangre, sino también con un esposo que ya había fallecido. Y probablemente influyó el conocer a ese Dios que Ruth conoce con esta familia, que hasta este momento solamente era la divinidad de un pueblo desconocido, de un pueblo extraño para ella. Pero este tiempo fue suficiente para que Ruth comenzara a caminar con este Dios y comenzara a ver su amor, su provisión, su cuidado, su protección. Y también aprendemos de estas palabras de Ruth el gran nivel de compromiso que ella tenía con esta familia y es que ahora lo estaba llevando hasta sus últimas consecuencias y ella sella este compromiso diciendo no insistas más porque he determinado que voy a seguir contigo. Y en este compromiso vemos 4 aspectos o 4 compromisos diferentes que son primero un compromiso con Noemí,
con el pueblo de Noemí, con el Dios de Noemí y con el lugar de sepultura de Noemí. Así que vamos a estudiar estos 4 compromisos. Y con esto empezamos con el primer compromiso, que es el compromiso que Ruth hace con Noemí. Y lo vemos cuando le dice, porque a donde tú vayas, iré yo, y donde tú mores, moraré. Y Ruth le estaba demostrando a Noemí que no porque estuviera pasando por un momento difícil o por adversidades duras que las estaba pasando Noemí, no por esto tenía la opción de abandonarla, sino que al contrario, con esto Ruth le demuestra un compromiso firme, un compromiso real a sus vidas. Y wow, qué gran lección nos deja Ruth con estas palabras que le dice a Noemí, porque en estos tiempos se nos ha olvidado que debemos mantenernos fieles y debemos mantenernos firmes a estos compromisos, a estas relaciones que tenemos, independientemente si son buenos tiempos, si son tiempos estables o no. Y con esto recuerdo esas palabras que a veces profesamos cuando nos estamos casando, nos estamos comprometiendo con otra persona y cuando nos dicen estaré contigo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y cuánto se han perdido estas palabras el día de hoy. Así es, y en este caso la palabra morar es muy relevante, su significado es pernoctar o alojarse, pero queremos que no la pierdan de vista porque más adelante la veremos en el capítulo 3 de Ruth en otro momento muy trascendental y definitivo en esta historia de redención. Amén. Y con esto pasamos al segundo compromiso de Ruth, cuando Ruth se compromete con el pueblo de Noemí, cuando le dice, tu pueblo será mi pueblo. Y aquí vemos un detalle muy importante porque Ruth estaba decidiendo cambiar de nacionalidad. Iba a dejar de ser una mujer moabita y ahora iba a ser una mujer hebrea. Es decir, que estaba rompiendo con todo lazo que la ligaba a su tierra, a Moab. Estaba rompiendo con sus costumbres, con su cultura, con sus dioses. Estaba dejando todo eso atrás por seguir a su suegra y por este compromiso tan grande y esta decisión tan linda que había tomado. Y hay un pequeño detalle que quizás se nos pase desapercibido, pero que queremos rescatarlo, y es que cuando Ruth hace este compromiso con el pueblo de Noemí, nos recuerda que cuando nosotros decidimos seguir fielmente a Cristo, cuando nosotros tomamos una decisión por el Señor, también nos estamos comprometiendo con el pueblo de Cristo, porque ahora nosotros venimos a ser parte de este pueblo. Y parte de ese compromiso, parte de este altísimo compromiso que tenemos con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es amarnos unos a otros, es servirnos unos a otros, es cuidarnos unos a otros. Y la Biblia, a lo largo de la Biblia, sustenta estas palabras. Así es, que lindo recordar que somos un cuerpo y que todos somos necesarios. Y lo vemos en su palabra, en primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. También en Juan 13:35 dice la Biblia, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Así es, y ahora ya comenzamos a ver un contraste entre la Ruth moabita que empezamos a ver en el versículo 1 y la Ruth que veremos al final de este libro. Y aunque no les quiero adelantar mucho, lo que sí ya estamos viendo es un cambio radical en la vida de Ruth. Y precisamente así es Cristo cuando llega a nuestras vidas, cuando somos creyentes genuinos, lo cambia todo radicalmente, cambia nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, lo cambia todo radicalmente, del pecado a la santidad que debemos todos buscar. Y precisamente Ruth una vez fue una mujer pecadora, una mujer con una vida pagana, pero que ahora está caminando hacia la voluntad de Dios, comprometida con Noemí, con el pueblo de Noemí y con el Dios de Noemí también. Sí, y pasamos al tercer punto, el compromiso con el Dios de Noemí. Y la decisión de Orfa, que en pocas palabras la llevaba a una vida de pecado, la llevaba nuevamente a esta vida pagana, en contraste con esta decisión que está haciendo ahora Ruth, que significa comprometerse fielmente con el Dios de Israel, con el Dios verdadero. Y esta decisión significaba que Ruth estaba cambiando su vida para siempre, una decisión que la estaba haciendo llevar a una vida mucho mejor, inimaginablemente mejor.
Y estas palabras en hebreo significan literalmente, textualmente, tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios. No había titubeo en esta declaración que estaba haciendo Ruth. Ella estaba totalmente convencida. Y recordemos que Ruth estaba casada con un hombre hebreo. Esto la introdujo en esa adoración al Dios de Israel. Pero podemos pensar que era una especie de obligación familiar por el tipo de cultura que había en este momento, pero en este momento no era así. Ella estaba decidiendo por su cuenta que quería adorar al Dios de Israel y esto lo hace hermosamente maravilloso. Interesante, Mónica. Y con esto recordamos que nuestra salvación es personal, que cada uno de nosotros debe tomar esta decisión individualmente. Y quizás tú has nacido en un hogar cristiano o tu entorno ha sido de personas cristianas que te han llevado a tener estas prácticas, a asistir a una iglesia, a servir en una iglesia, a tener hábitos cristianos como orar, como leer la Biblia. Pero si estas cosas lo has hecho por una cultura familiar o por seguir patrones de tu familia o de tu entorno, es necesario que tomes este ejemplo que hizo Ruth, que tomó Ruth, a pesar de que ella había conocido al Dios que esta familia le había mostrado. En este momento vemos cómo Ruth toma una decisión no por costumbre, sino que era una decisión por convicción. Así es, y algo muy relevante en esta decisión o en esta declaración que hace Ruth es que en este momento se estaba separando o distanciando de Quemos, que era el dios de Moab. Ya ella no estaba adorando a este dios pagano, ahora se estaba alineando a Jehová y había decidido ser una adoradora genuina de ese Dios de Israel para toda su vida. Qué hermoso, ¿verdad? Hermoso. Y ahora bien, Noemí nos enseña que a pesar de sus errores, a pesar de su decadencia espiritual, Noemí nunca dejó de creer en su Dios como el verdadero Dios. Y lo vemos en las palabras que Ruth le dice, cuando Ruth le dice, tu Dios será mi Dios. Y esto es una muestra de que hubo un testimonio que impactó la vida de Ruth. Sí, y eso nos lleva a preguntarnos, ¿estamos mostrando o testificando realmente de ese Dios que hemos testificado? Y quizás no fue en las mejores circunstancias, pero Noemí pudo mostrar a estas mujeres el creer en Dios, y no solamente creer en Dios, sino mostrarles que era un Dios perdonador y un Dios que puede restaurar cualquier cosa y es hermoso porque en esta decisión de Ruth vemos su intención en querer seguir conociendo a ese Dios que había conocido en esa pequeña fracción en la vida de Noemí y de su esposo, quizás de toda esta familia, pero ella quería más de ese Dios de Israel. Y también es interesante porque a pesar de los errores, Noemí les está enseñando que aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos dolorosos, aún en las circunstancias que menos quisiéramos, Dios es el mismo Dios y Él es digno de nuestra obediencia, Él es digno de nuestra adoración. Y muchas veces la forma en cómo nosotros reaccionamos ante las adversidades, ante esas cosas que nos pasan y que no nos gustan, pueden impactar más la vida de las personas que nos están viendo, a nuestras palabras del día a día. Sí, decir yo soy cristiano, Dios te bendiga, pero en la manera en cómo nosotros reaccionamos, eso puede llegar más a sus vidas. Y es interesante porque no es lo mismo vivir el evangelio desde una estabilidad, desde donde todo está tranquilo y en orden, a vivir el evangelio cuando las cosas empiezan a salir mal, entre comillas, empiezan a salir de ese estado de estabilidad que muchas veces quisiéramos tener perpetuamente. Y lo bonito de esto es que nos recuerda que hay personas en la Biblia que se han mantenido firmes y Job es un ejemplo de esto, que a pesar de sus duros momentos, él permaneció fiel. Sí, de hecho, muchos comparan a Noemí con Job. Debido a todas las circunstancias y todas las calamidades que ella pasó, se compara mucho en la vida de Job con la de Noemí. Pero ahora la pregunta sería, ¿pueden las personas ver en tu vida lo que Ruth veía en la vida de su suegra? Pueden decir las personas cuando te ven atravesando por tiempos de adversidad, yo quiero tener a ese Dios, yo quiero tener a ese Dios que da esa paz, que da esa tranquilidad, que da ese consuelo. O por el contrario ven en ti una actitud de derrota, una actitud de tristeza, de amargura. ¿Qué están viendo otros en ti cuando te toca pasar por tiempos de sufrimiento y tribulación?
Y esto también nos lleva a preguntarnos con qué o con quiénes estamos comprometidos en nuestras vidas. Y pidamos al Señor en oración que nos ayude a ser hombres y mujeres fieles a Dios, fieles a nuestras familias, comprometidos con nuestro ministerio, con el servicio y amor a otros, así como Ruth lo estaba haciendo en este momento. Amén. Y pasamos entonces al último compromiso que hace Ruth con Noemí, y es el compromiso con el lugar de sepultura. Cuando ella dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y en esta parte del compromiso de Ruth es muy importante ir al contexto cultural, porque en este tiempo el lugar de sepultura era algo muy importante, muy trascendental. De hecho, esta sería una razón por la cual Noemí debió sufrir muchísimo, el hecho de tener que enterrar a su esposo, a sus hijos, en una tierra tan lejana. Sí, y es que la gente de la antigüedad le daba suma importancia al lugar donde iban a ser sepultados. Por lo general, esas personas podían abandonar el lugar donde nacían para buscar en el exterior algún tipo de mejoría, y frecuentemente ellos lo hacían. Pero le daban suma importancia al lugar donde ellos iban a morir y ser enterrados. Y esto lo podemos ver en algunos ejemplos bíblicos. Sí, de hecho podemos leer en Génesis 49:29, cuando Jacob pide ser sepultado con su padre y su abuelo en la cueva de Efrón. También en Génesis 50:25, José pide que sus huesos fueran enterrados en Canaán. Y esto le añade un peso relevante a esta decisión que está haciendo Ruth, porque es una decisión sumamente significativa. Porque es que a Ruth no es que le tocó vivirlo y ser enterrada en otro lugar, o no es que las circunstancias se dieron de esta forma, sino que Ruth está decidiendo renunciar a ser enterrada. Ya vimos lo importante que es. Ella está decidiendo renunciar a eso para ir a vivir y a morir en otro lugar. Y esto lo está haciendo libremente, no es algo que se le está imponiendo. En pocas palabras, su decisión significaba que si Noemí moría en Belén, ella también iba a morir en Belén. Es decir, que su ruptura con Moab era absoluta, era para siempre. Esto que estaba haciendo Ruth era una decisión irrevocable. Sí, y algo interesante en este compromiso era que si Noemí moría primero, obviamente por su edad, ella estaba diciendo claramente, bueno, no importa que tú vayas a morir, yo voy a seguir en Belén y cuando muera voy a ser sepultada allí. Y esto estaba hablando de que su compromiso iba más allá que solo con estar allí con Noemí, sino que había un compromiso genuino con el Dios de Israel. Ella quería permanecer en Belén. Amén. Y finalmente, Ruth termina estas palabras con una frase admirable. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Sí, y esta es la primera vez que Ruth menciona a Jehová como su nuevo Dios, o por lo menos la primera vez que la Biblia refleja esto en Ruth, que está poniéndose bajo la autoridad de Jehová. Y es interesante porque esta conversación entre suegras y nueras, cuando comienza con Noemí invocando a Dios, pidiéndole a Dios, orando a Dios para que bendiga a sus nueras. Y ahora esta conversación termina con una de sus nueras invocando a Dios y haciéndolo testigo de lo que ella estaba diciendo. Sí, y precisamente emplear el nombre de Jehová en esta declaración refleja con mayor claridad la fe, o sea, en quién estaba puesta la fe de esta moabita. Y como ella misma lo decía acá, el Señor ahora podía descargar su ira sobre ella si ella no cumplía esta promesa que estaba haciendo. Y esto lo sabía muy bien Noemí, porque Noemí vivió la justicia de Dios en carne propia. Entonces Noemí, al ver tan seria declaración y una decisión tan firme, la que estaba haciendo Ruth, Noemí hace lo que dice el verso 18, no le insistió más. Y luego de ver estos compromisos a detalles, no puedo dejar de pensar también lo que nos dice el Evangelio de Mateo cuando Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Y precisamente Ruth hizo lo que un creyente real está llamado a hacer, y es negarse a sí mismo. Y al parecer nos hemos olvidado de estas palabras y se nos ha olvidado en nuestro caminar con Cristo diariamente. Hoy en día es tan normal escuchar a personas decir: ven a Cristo, Él tiene un plan maravilloso para tu vida, Él concederá las peticiones de tu corazón, porque muchas personas creen que ser discípulos de Cristo es solamente seguirle para satisfacer sus deseos o para tener ese poder de declarar aquellas cosas que quieren para sus vidas. Y no es así. A Ruth le costó seguir a Cristo. Ruth tuvo que despojarse de todo lo que ella era. Ella tuvo que dejar atrás todo lo que traía consigo para seguir a Cristo. Y con esto recordamos que es necesario despojarnos de la vieja naturaleza que está viciada a prácticas y deseos engañosos. Es necesario morir a nuestro yo y nacer de nuevo, como lo dice su palabra, y caminar en una nueva vida de justicia, santidad y verdad, como lo dice Efesios 4 del 22 al 24. Sí, y Chem, ¿sabes qué nos pasa? Que recordamos que Dios es amor y misericordioso, pero olvidamos que es santo. Y eso pues no nos deja avanzar. Y Ruth lo entendió muy bien. Ella puso en práctica lo que dice en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y cuando nosotros decidimos obedecer al Señor, pues debemos entender también que es necesario dejar todo lo viejo atrás, es necesario despedirnos de todo aquello que no agrada al Señor, porque Él quiere una obediencia absoluta. Y Él quiere que nuestro corazón esté completamente rendido delante de Él y que Él crezca y que nosotros podamos menguar. Y hasta aquí llegamos con este hermoso episodio, los 4 compromisos de Ruth. Estas palabras hermosas y de gran convicción que le demostraban a Noemí su fidelidad y su convicción al seguirla, pero no solamente a ella, sino también a su Dios. Este Dios que iba a hacer cosas aún más grandes y maravillosas en su vida. Y en el próximo capítulo comenzaremos a ver el viaje de regreso de estas 2 mujeres a Belén, un lugar donde les esperarían muchas bendiciones y sorpresas. Amén, así es, y esto cada vez se pone mejor y queremos invitarlos a que sigan conectados con nosotras estudiando juntos, y recordemos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Instagram @contodalaverdad, pero también invitarlos a que puedan seguir compartiendo estos estudios con aquellas personas que ustedes creen que puedan necesitarlo y puedan aprender junto a nosotras, pero también activen la campanita y coméntenos qué les pareció este episodio donde pudimos aprender acerca de estos interesantes compromisos que Ruth hizo con su suegra y con su Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga.